Los documentales más inquietantes que capturan la realidad de la vida no necesitan música inquietante ni temas aterradores. Los documentalistas solo necesitan apuntar la cámara a alguien que ofrezca la verdad, una visión cruda o una perspectiva desensibilizada y desilusionada. Número 20. The Imposter, el documental de 2012 dirigido por Bart Layton, sigue a Frederick Borden mientras recrea cómo engañó a la policía y al público, haciéndoles creer que era un niño desaparecido de Estados Unidos, Nicolás Patricio Barclay. La mentira de Borden comenzó en 1997, 3 años después de que Nicolás desapareciera. Llamó a la policía desde España y afirmó que había encontrado al niño desaparecido en una cabina telefónica. Desde ahí, Borden encontró a la persona perfecta para hacerse pasar por ella, aunque él y Nicolás no se parecían en nada, y Borden era mucho mayor. Para hacer creíble la historia, se tiñó el cabello de rubio y estudió todo lo que pudo sobre el niño desaparecido. La familia Barclay fue notificada, y la madre de Nicolás vino a recogerlo, reconociendo al hombre como su hijo. El documental se basa en gran medida en entrevistas, incluso con el propio impostor. Es la actitud relajada de Borden durante estas entrevistas lo que hizo que a los espectadores se les helara la sangre. Había una especie de actitud despreocupada en la forma en que hablaba sobre lo que hizo y cómo se salió con la suya. Una parte de su entrevista realmente destaca. Borden se refirió a ocasiones en las que su comportamiento y apariencia fueron cuestionados. Para convencer a los escépticos, insistió en que mientras estuvo desaparecido, había sido secuestrado, abusado y traumatizado. Afirmó que el trauma y el abuso que sufrió jugaron un papel importante en el cambio de su comportamiento y en la alteración de su apariencia. También revelaría a los documentalistas que Nicholas Barclay no fue el único niño que fingió ser. Durante gran parte de su vida, Borden supuestamente deambuló por las calles e infiltró 140 diferentes hogares y refugios para niños, asumiendo la identidad de 500 diferentes identidades ficticias, muchas de las cuales eran niños desaparecidos. Número 19. El director Carl Pfeiffer está detrás de la inquietante serie documental Hellier, lanzada bajo el sello Planet Weird. El documental busca analizar la misteriosa serie de sincronicidades que han afectado a Hellier, Kentucky. Sigue a un equipo de investigadores paranormales que reciben un informe relacionado con el incidente de Kelly Hopkinsville de 1955. También reciben una serie de correos electrónicos de un doctor del que nadie en Hellier parece haber oído hablar y una cadena de mensajes de un misterioso Terry Riesel. El documental se centra en varios eventos paranormales legendarios y críptidos, incluyendo a los niños de medianoche, Injured Cold y Mothman. Estos mensajes, comunicaciones y relatos llevaron a los investigadores a Kentucky, donde realizaron varias entrevistas con lugareños, residentes, testigos y ufólogos, cada uno ofreciendo una perspectiva única sobre los extraños sucesos que estaban ocurriendo en Hellier. Aunque muchos de los residentes al principio se mostraban poco dispuestos a hablar de los inquietantes asuntos que estaban afectando la región. Las cosas toman un giro inquietante cuando los documentalistas se sientan con Alan Greenfield. Greenfield es un autoproclamado ufólogo y ocultista que proporciona a los investigadores detalles inquietantes y contexto histórico sobre las rarezas que persisten en Kentucky. Él advierte a los investigadores que el fenómeno aquí es mucho más complejo de lo que podrían pensar. Greenfield involucra a los investigadores en una conspiración más amplia que dejó a los involucrados un poco inquietos. Él explicó cómo el fenómeno OVNI y los otros sucesos extraños están conectados a través del código cabalístico. Él les mostró a los cineastas que cuando la palabra Hellier, el nombre del pueblo, se pasa por una variante específica de la cábala, resulta en el número 93. Ese número es significativo en la telema de Aleister Crowley. Aleister Crowley fue un ocultista y mago inglés. Pero no terminó ahí. Greenfield también habla de la Tercera Orden, insistiendo en que los documentalistas estaban siendo guiados por la Tercera Orden, un supuesto nivel secreto y avanzado de seres que operan tras bambalinas. Fueron los testimonios de Greenfield los que hicieron que el documental pasara de ser una búsqueda de fantasmas a algo mucho más perturbador psicológicamente, dejando inquietos tanto a los investigadores como a los espectadores. Número 18. La miniserie documental de 2021 Sasquatch sigue al periodista de investigación David Holzhausen mientras intenta descubrir la verdad detrás de un extraño crimen sin resolver de hace 25 años que los lugareños relacionan con Pie Grande. La historia lo lleva a una granja de cannabis en el norte de California, donde escucha que 3 hombres fueron atacados y mutilados por un salvaje Sasquatch.
el periodista de investigación regresa a los bosques de secuoyas en busca de pruebas que puedan llevarlo a la verdad de lo que les sucedió al grupo de hombres aquella fatídica noche. Él tira de los hilos que lo llevan por un camino inexplorado, solo para encontrarse con más de lo que esperaba y conexiones que nunca imaginó. El documental presenta entrevistas con ex policías, cultivadores de cannabis, entusiastas de pie grande e incluso personas que han montado engaños sobre Sasquatch. En una de las entrevistas, a Holzhausen le cuentan los detalles de un encuentro particularmente angustiante. Un ex policía le cuenta sobre una noche en la que fue a pescar a un pequeño río de la zona. Y mientras realizaba esta actividad recreativa, una criatura extraña salió de los arbustos. La describió como una criatura con el pelo enmarañado que parecía tener rastas. La criatura le lanzó piedras, chilló y aulló. Para reforzar sus afirmaciones, el hombre tiembla visiblemente e incluso llora, mostrando un miedo real hacia un monstruo que puede que exista o no. Está claro que él cree que vio algo aterrador. Sin embargo, este no fue el aspecto más aterrador de la docuserie. A través de más entrevistas con informantes, cultivadores de cannabis y otras figuras del mundo clandestino, Holzhausen descubre que la verdadera amenaza no era una bestia grande, peluda y salvaje, sino que los crímenes y las leyendas del bosque están conectados con un club de motociclistas fuera de la ley, los Hells Angels. Informantes entrevistados por los documentalistas revelaron que estas granjas remotas de marihuana tienen conexiones con este club notoriamente violento. Los Hells Angels, sugiere el documental, podrían estar desempeñando un papel crucial en estas operaciones ilegales, y puede ser a través de estos individuos que se desarrolló la historia del Sasquatch, esperando que la leyenda mantuviera alejados a los visitantes de su organización. Número 17. Bienvenido al lugar más aterrador de la Tierra, leía el cartel de estreno teatral que anunciaba el lanzamiento del documental estadounidense de 2015 La Pesadilla. Rodney Asher lleva a sus espectadores en un viaje a la mente, donde el tema de la parálisis del sueño permanece. La película se centra en varias personas que experimentan el fenómeno, en el cual se encuentran incapaces de moverse, hablar o responder mientras se quedan dormidos o al despertar. De manera aterradora, muchos de estos eventos van acompañados de alucinaciones físicas. El documental revela una alucinación compartida, el hombre del sombrero. Para este documental, donde la ciencia se encuentra con lo sobrenatural, Asher reúne a 8 personas comunes que sufren de parálisis del sueño crónica. Cada uno de estos entrevistados era desconocido para los demás hasta que fueron llevados al set. Por separado, hablaron de sus experiencias y al final, los espectadores reconocieron un patrón cada vez más inquietante. Todos estaban experimentando lo mismo, a pesar de llevar vidas muy diferentes. En estas entrevistas surge una entidad común. Las personas sombra, así les llaman, la aparición más frecuente. Los que los sufren los describen como hombres oscuros y sin rostro que se ciernen sobre ellos mientras yacen inmóviles. A veces están en la puerta, acercándose poco a poco o parados al otro lado de la habitación, observando y asustando desde la distancia. Varios de los sujetos también informaron haber escuchado intrusos agresivos irrumpiendo en sus casas, mientras ellos no podían hacer nada al respecto. Muchos de ellos se encontraron con figuras parecidas a extraterrestres que realizan una variedad de actos, desde simples miradas hasta disecciones completas. Los entrevistados informaron de manera independiente haber escuchado una estática ensordecedora, fuertes golpes y la sensación de ser físicamente aplastados. Sus relatos colectivos ofrecieron una visión de un evento angustiante y misterioso, dejando a los espectadores genuinamente aterrados. La película transmite una sensación insoportable de temor. Número 16. El amor ha ganado, el culto de la Madre Dios, una serie documental de 2023 producida por Hannah Olsen. Explora la vida y muerte de Amy Carlson, líder del culto El Amor ha Ganado. La película cubre cómo Amy afirma haber vivido 500 vidas pasadas y presenta extensas entrevistas con exmiembros y creyentes actuales. No es el hecho de que la momia de Amy fuera descubierta en un santuario en Crestone, Colorado en 2021, lo que hace que este documental sea particularmente inquietante, sino más bien el delirio compartido que los miembros del culto siguen enfrentando hoy en día. Varios devotos hablaron de lo que llamaban figuras galácticas, una forma de seres divinos con los que solo los individuos más iluminados pueden interactuar. Eran estas entidades las que los seguidores estaban esperando cuando Carlson falleció. Pero según las entrevistas, ellos no creían que ella hubiera fallecido. En cambio, negaron su fallecimiento e insistieron en que Carlson solo había ascendido. Afirmaron que ahora estaba en la quinta dimensión y que se llevó con ella todo el dolor de la humanidad al irse. Los devotos insisten en que Carlson sigue estando activamente presente junto a las figuras galácticas, donde asiste como invitada a una reunión etérica.
Según la negación post-mortem, fue el uso peligroso de plata coloidal. Según los seguidores, Carlson promovía y consumía en gran medida el suplemento dietético no aprobado, el cual las principales autoridades de salud insisten en que no es seguro para el consumo. En el documental, los entrevistados revelaron cómo se ignoraron esas advertencias. Afirmaron que Carlson creía que la plata coloidal era un suplemento curativo. Hemos llegado a saber que la ingestión crónica llevó a la argiria. Como resultado, la piel, los órganos y los ojos de la diosa madre se estaban volviendo azules. La parte más inquietante de estas entrevistas colectivas fue que los devotos simplemente observaban cómo se desarrollaban las absurdidades y continuaban siguiendo a Carlson durante su deterioro de salud y después de su muerte, sin poder ver más allá de la naturaleza bárbara de sus creencias. Número 15. Wild Country de Netflix narra el ascenso y la caída de Bhagwan Shree Rajneesh, su asistente personal, Ma Anand Sheela, y la comunidad de Rajneeshpuram en el condado de Wasco, Oregón. Lo que comenzó como una ciudad espiritual utópica pronto se convirtió en un escándalo nacional. Wild Country está compuesto por una cantidad significativa de entrevistas inquietantes, pero muchas de ellas fueron realizadas por la asistente personal Ma Anand Sheela, quien fue condenada por asalto e intento de homicidio por el papel que desempeñó en el ataque biológico Rajneeshi de 1984. Durante estas entrevistas, mostró una actitud inquietante de confianza y calma inquebrantables, lo que la hacía parecer aún más perturbadora debido a los crímenes de los que fue declarada culpable y los actos que llevó a cabo. Sheela parece no mostrar arrepentimiento, especialmente en lo que respecta a la comuna y sus crímenes. No muestra remordimiento ni se ve afectada por el pasado. En una entrevista particularmente perturbadora en Wild Country, Sheela hace la siguiente declaración frente a la cámara, diciendo, cito, «Díganle a sus gobernadores, díganle a su fiscal general y a todos sus cerdos intolerantes allá afuera, que si tocan a alguno de los nuestros, me quedaré con 15 de sus cabezas, y lo digo en serio». Incluso aquí, el tono de Sheela era neutral y entusiasta, y la amenaza era real. Fue el ashram Rajneeshpuram de Rajneesh, codirigido por Sheela, el que contaminó deliberadamente las barras de ensaladas de 10 restaurantes en Oregón con bacterias de salmonela, con el objetivo de incapacitar a la población local votante. El ataque enfermó a casi 800 personas y, según Sheela, no dudaría en hacerlo de nuevo. Número 14. En 2019, Michael Beach Nichols estrenó uno de los documentales de terror más inquietantes. Wrinkles el payaso sigue la extraña carrera de un hombre sin nombre que se hace llamar Wrinkles. Vive en Florida y por solo unos cientos de dólares asusta a niños que se portan mal y aparece en los jardines de residentes desprevenidos. Se presenta como un payaso sin hogar que los padres contratan para asustar a los niños. Él justifica su trabajo como una forma de ganarse la vida, pero cuando los niños empiezan a desaparecer de maneras misteriosas, la atmósfera da un giro más oscuro. Por supuesto, él nunca aceptó realmente ninguno de los trabajos que los padres le habían ofrecido. Los videos son simplemente montados para aumentar su popularidad. Arrugas es un artista de performance. Las tarjetas de presentación y las calcomanías con su número de teléfono han provocado cientos de llamadas al día. El payaso se ha convertido en una leyenda, y los adolescentes han hecho tendencia a llamarlo y dejarle mensajes de voz, muchos de los cuales son poco amistosos, amenazantes y peligrosos. El documental revela cómo varios adolescentes de Nápoles llamaron a Wrinkles para amenazarlo con violencia o burlarse de él con insultos. Durante las entrevistas con el propio payaso aterrador, obtenemos información sobre la lucha diaria que enfrenta después de dejar su número de teléfono por toda la ciudad. Reproduce grabaciones antiguas que le dejaron padres y adolescentes, cambiando la narrativa y revelando la verdadera amenaza. Él revela que no es la amenaza definitiva, destacando cómo los padres están infligiendo abuso mental a sus hijos al usar su personaje espeluznante como medio de castigo. También descubrimos que la entidad más amenazante en este documental en realidad es la juventud. El artista revela cómo un cliente le pidió supuestamente secuestrar a una niña, presumiblemente una pariente de la persona que llamó. Otro mensaje de voz reproducido por el payaso revela menciones de fluido vital, siendo utilizado en obras de arte y esfuerzos para iniciar una masacre masiva. Número 13. Rats es un documental de 2016 dirigido por Morgan Spurlock, basado en el libro de Robert Sullivan. Narra la inquietante infestación de ratas en las principales ciudades del mundo. La película se enfoca en estas infestaciones y en los procedimientos bárbaros de exterminio, desde el envenenamiento hasta los golpes.
Mientras Ratas detalla una guerra contra los roedores, también nos lleva en un viaje al templo Karni Mata en Rajasthan, India, donde se cree que las ratas son la reencarnación de quienes han fallecido. Aparece en el documental el legendario exterminador veterano de Brooklyn, Ed Sheehan, cuyas entrevistas convirtieron esta película en una escena grotesca de una película de terror. Ed aparece en un sótano completamente oscuro que está iluminado de manera intensa. Muerde un cigarro y da su testimonio con una frialdad que se parece a la de un jefe de la mafia salido directamente de una película de cine negro. En la escena escalofriante, el exterminador revela cómo pasó 50 años en la primera línea de batalla contra la población de roedores. Lo hace sonar como si fuera una guerra en toda regla y como si él fuera el único que la está peleando. En lugar de ofrecer una tranquila seguridad en esta guerra contra las ratas, Ed da un inquietante desglose de la especie. Las describe como sofisticadas y diabólicas, como si su intelecto estuviera al nivel de un agente altamente entrenado. Él señala que las ratas aprenden de los errores de los miembros caídos de la manada y se adaptan rápidamente. También repite la misma estadística inquietante, que fácilmente hay una rata por cada persona que vive en la ciudad. Lo más inquietante de su testimonio en el documental es su admisión de que no podemos erradicar realmente a los roedores. Los exterminadores ya ni siquiera intentan acabar con ellos. En cambio, están suprimiendo las colonias y solo intentan desalentarlas. El documental concluye con las palabras finales de Ed, insistiendo en que las ratas, al final, sobrevivirán a los humanos. Número 12. El trastorno de identidad de la integridad corporal, o BID, es una condición médica formalmente reconocida en la que la persona que lo padece experimenta una angustiante discrepancia entre su anatomía y la imagen mental que tiene de su cuerpo. El BID no está relacionado con la dismorfia corporal, sino que la persona siente que tener el cuerpo íntegro es un error y por lo tanto experimenta un deseo abrumador de amputar la extremidad que considera errónea. La película de 2004 Hole explora esta rara condición, examinando las vidas tumultuosas de varias personas que han sido diagnosticadas con BID, quienes descubren que la única opción que tienen es remover una extremidad que perciben como incorrecta. A lo largo de la película, los espectadores obtienen una visión de las vidas de estas personas, junto con explicaciones y testimonios de psiquiatras. Muchos de los entrevistados explicaron cómo comenzó su condición, a menudo refiriéndose a su infancia cuando notaron por primera vez que algo no estaba bien. Explicaron que al principio pasaron por la fase de fingir, en la que intentaron ignorar la obsesión desajustada envolviendo sus extremidades en vendas, usando muletas o escondiendo un brazo debajo de su ropa. No lo hacían por entretenimiento, sino más bien como una forma de alivio temporal de los pensamientos angustiosos que los atormentaban a diario. Esto era un esfuerzo por hacer que su cuerpo coincidiera con cómo se percibían a sí mismos. Esta fase de fingir se desvaneció en la adultez cuando quienes lo padecían se dieron cuenta de que ahora tenían el poder de hacer algo respecto a esos errores que percibían. Para algunos, como Kevin, la única manera de resolver el problema era que un cirujano amputara una pierna perfectamente sana. Pero este no fue el caso en la historia de George Boyer. George mostraba un disgusto extremo por una de sus piernas, que un día llegó a ser demasiado para él. En esta entrevista, él explica que el deseo de quitarse ese miembro se volvió abrumador y esperar la aprobación médica le parecía imposible. Así que él mismo se deshizo de la pierna, usó un arma de fuego para causar un daño irreparable a su extremidad, lo que resultó en su amputación. En su testimonio, él insiste en que no siente ningún remordimiento por su decisión, sino alivio. La incongruencia se ha ido y finalmente tiene paz. Número 11. En 2017 se estrenó el documental estadounidense Voyeur sobre la historia real de un hombre que no solo espiaba a los visitantes de su motel, sino que también documentó todo lo que presenció, desde encuentros románticos hasta homicidios. Gerald Foos es el hombre en el ático, encaramado en su plataforma de observación, mirando a sus huéspedes a través de rejillas de ventilación especialmente diseñadas en el techo. Durante décadas, Foos espiaba a sus visitantes y luego se sentaba con el reconocido periodista Gay Talese para contarle todo en una serie de entrevistas inquietantes. La película comienza con una introducción de Talese y luego da paso rápidamente a una extraña entrevista con el voyeur, quien cree que no ha hecho nada malo. Foos afirma que no se considera un criminal, ni siquiera un simple mirón. En cambio, insiste en que sus actividades de espionaje fueron realizadas únicamente con fines de investigación, porque creció en un hogar donde lo protegían de la interacción humana habitual y no le enseñaron qué son ciertas cosas, qué significan o por qué se hacen.
Justifica esta inquietante forma de investigación, insistiendo en que las personas muestran su verdadero yo cuando nadie las observa. Por eso sus huéspedes del motel nunca descubrieron su habitación secreta de observación. Luego continúa detallando cómo llegó a la conclusión de observar a las personas desde el ático de su motel y comenzó confesándoselo a su esposa. Le dijo a su esposa que era un voyeur y que necesitaba un laboratorio que fuera absolutamente infalible para evitar que alguien lo descubriera. El laboratorio al que se refería era el motel, que compró poco después. Su ubicación estaba en una zona turística conocida, y personas que venían por carretera de otras partes del país o del mundo se detenían aquí para descansar, sin saber que un hombre en el piso de arriba observaba cada uno de sus movimientos. Número 10. Tell Me Who I Am, un documental de 2019 producido por Ed Perkins, se centra en los hermanos gemelos Alex y Marcus Lewis. Después de un accidente de motocicleta a los 18 años, Alex perdió la memoria y Marcus intentó reconstruir su infancia para él. La película poco a poco se convierte en una historia sobre lo que Marcus decidió omitir. Fue en la parte final de la película, el acto 3, cuando todo lo que le habían contado a Alex sobre su vida llegó a un punto crítico. Fue aquí donde reveló que todavía no sabe quién es, y depende de Marcus darle la última pieza del rompecabezas. La entrevista en este caso se llevó a cabo entre los hermanos y fue filmada por los documentalistas. Las respiraciones nerviosas, los movimientos incómodos y las risas sin emoción prepararon a los espectadores para el giro final en la trama del documental. Marcus reveló aquí que siempre pensó que su hermano confiaba en él lo suficiente como para no tener que saber todos los detalles. Alex responde que fue extraordinario, que simplemente confió en todo lo que él decía sin cuestionarlo nunca, hasta este momento en que ciertos aspectos simplemente no cuadraban. Alex se refiere a un silencio que los separa, un secreto, y él está tratando desesperadamente de hacer preguntas, y Marcus está tratando desesperadamente de no responderlas. Marcus recuerda un día en que su hermano se le acercó y le preguntó si su madre había abusado de ellos, y cómo él simplemente dijo que sí, pero nada más. Resultó que, de hecho, había mucho más detrás de ese sí de lo que cualquiera podría imaginar, y se reveló aquí, en esta misma entrevista. Con la garganta hinchada, conteniendo las lágrimas, Marcus explica que nunca le contó a su hermano el oscuro secreto familiar, porque si lo hubiera hecho, también tendría que revivirlo todo. Aún así, no pudo decirle la verdad a su hermano cara a cara y lo remitió a una grabación que revelaba un secreto retorcido. Un secreto que sugería que el abuso que sufrieron de niños era más profundo y mucho más grave de lo que él jamás dio a entender. La revelación fue perturbadora, un tono marcado por las voces ahogadas, la habitación tenuemente iluminada y la mesa vacía en la que estaban sentados. Número 9. Crazy Love, dirigida por Dan Cloros y Fisher Stevens, explora la perturbadora relación entre abogados de Nueva York, el abogado Burt Pagash y Linda Reese. Supuestamente, Pagash contrató a criminales para arrojarle ácido a la cara de Linda, dejándola ciega y con cicatrices permanentes. Como resultado de este incidente, Pagash fue encarcelado, pero al salir de prisión, la pareja reanudó su relación y se casaron poco tiempo después. Burt insistió en que fue un romance de cuento de hadas, mientras relataba los hechos en el intenso, perturbador y loco documental sobre el amor. Durante las entrevistas, Burt mostró una inquietante falta de remordimiento. No sentía culpa por lo que había hecho, ni creía que hubiera algo malo en su comportamiento. El hombre mostró un tono manipulador durante la entrevista, pareciendo tranquilo, objetivo e incluso encantador hasta cierto punto. Era como si se refiriera al hecho de que había organizado que unos criminales dejaran ciega y desfiguraran a su esposa como una pequeña pelea de pareja, no como un escalofriante ataque que dejó al público perturbado. Linda, sin embargo, fue igual de monótona al hablar de la situación. No podía encontrar ningún motivo lógico para explicar por qué regresó con Burt después de todo lo que él le había hecho. Su relación con Burt no parece estar motivada por el amor, y tampoco hay ningún sentido de perdón ahí. Su testimonio está marcado por una actitud de "es lo que es", lo que hace que la verdadera historia sea aún más retorcida. Número 8. Brian Carberry, en el documental de Clay Twill de 2015 Finders Keepers, se centra en John Wood. Wood está tratando de recuperar su pierna momificada de otro hombre llamado Shannon Wisniewski. Wisniewski, reacio a devolver la extremidad, afirma haberla encontrado en una parrilla que compró en una subasta de unidades de almacenamiento. Wood explica que estuvo en un accidente de avión que resultó en la amputación de su pierna. Él tenía la intención de poner la extremidad en un santuario, pero primero necesitaba momificarla. La pierna termina posteriormente en su propia parrilla de barbacoa, en un cobertizo de almacenamiento, donde pasa por una forma primitiva de momificación.
Olvidándose de ella durante algunos años, con el tiempo se quedaron sin dinero para mantener el cobertizo de almacenamiento y el dueño lo puso en subasta y la extremidad cayó en manos de Shannon Wisniewski. Wisniewski, inicialmente perturbado, contacta a la policía, quien confisca la pierna. Uno podría suponer que, por lo tanto, no querría tener nada más que ver con eso. Pero cuando la noticia de la pierna hallada en la parrilla se difundió en los medios, Wisniewski vio una oportunidad para sacar provecho y se reinventó como footman, llegando incluso a mandar hacer camisetas y vender recorridos por la parrilla que alguna vez albergó una pierna momificada. John, mientras tanto, se enteró de la historia y así comenzó la batalla por la custodia de la pierna perdida hace mucho tiempo. Entre las declaraciones particularmente inquietantes hechas por el empresario, se incluye una burla infantil diciendo que debería permitírsele quedarse con la extremidad simplemente porque la encontró. Shannon menciona su idea de exhibir la pierna si alguna vez la recupera de la policía y planea obtener ganancias con recorridos macabros. Su falta de empatía total en este escenario es profundamente desconcertante. Número 7. El documental estadounidense de crímenes reales, The Vow, es una serie que profundiza en lo que ocurre detrás de escena del culto NXIVM y su líder, Keith Raniere. Keith fue condenado por crimen organizado, conspiración y trata de personas, entre muchos otros delitos. La docuserie también explora el papel que Alice Allison Mack desempeñó en el reclutamiento de miembros para la despiadada secta. La primera temporada se basa en los testimonios de exmiembros, quienes tienen información inquietante sobre la actividad criminal que ocurrió dentro de NXIVM. A lo largo del documental, nos presentan a Nancy Salzman, la cofundadora y presidenta de la secta. Las entrevistas revelan que ella era responsable de llevar a cabo las sesiones de exploración de reuniones, y estas sesiones se usaban para extraer los secretos de los miembros del culto, los cuales serían utilizados en su contra como material comprometedor para asegurar su silencio y complacencia. Los espectadores quedaron inquietos por sus justificaciones y la falta de culpa mientras examinaba su papel en la organización. Salzman y sus hijas lucharon por comprender la magnitud del abuso que había ocurrido y priorizaron su lealtad al líder, Raniere, en lugar de reconocer el trauma extenso que infligieron a los miembros. Juntas, minimizaron los actos y comportamientos de la secta. En entrevistas con exadherentes, los espectadores se enteran de un perturbador grupo secreto solo de mujeres que funcionaba dentro de la secta bajo una dinámica de amo y esclava. Los miembros revelan cómo fueron obligados a entregar información humillante a dirigentes de alto rango para asegurarse de que permanecieran en silencio sobre sus abusos. Número 6. Vivimos en Público es un documental de advertencia y examina a Josh Harris, pionero de Internet, fundador de Sudo.com y millonario. La película sigue su obsesión con los medios, la tecnología, la identidad y el terrario humano que construyó bajo la ciudad de Nueva York. A lo largo del documental, la cámara regresa frecuentemente a Harris y él habla de una manera inusualmente distante cuando discute las relaciones humanas. Es como si él viera las emociones como sistemas y no como experiencias. La película se centra en el tema recurrente del apego emocional de Harris a la televisión durante su infancia y cómo la idea de crear entornos donde todos observan a todos se convirtió en su única forma de establecer conexiones con los demás. A medida que avanza la película, este tema se vuelve cada vez más incómodo y en el siguiente acto, la película se centra en el experimento We Live in Public realizado por Harris. El proyecto se llevó a cabo en 1999 y reunió a unas 150 personas viviendo juntas en un espacio subterráneo donde todo era un evento público, incluyendo dormir y bañarse. En este experimento, todos podían ver a todos en todo momento. En el documental, quienes participaron en este experimento expresan cómo, aunque entraron voluntariamente, con el tiempo su estado mental comenzó a cambiar. Harris se refiere a los participantes y entrevistados como sujetos en un experimento y no como personas reales. Las entrevistas con este individuo revelan cómo él ve el colapso emocional, el conflicto y la intimidad como datos en lugar de experiencias. La distancia de la humanidad que transmite Harris hace que el documental sea inquietante. Él insiste en que la sociedad acepte el hecho de que vivimos en público, en línea, y que somos vistos todo el tiempo. Él dijo, los leones y los tigres solían ser los reyes de la selva y un día terminaron en zoológicos. Sospecho que vamos por el mismo camino. Un día vamos a despertar y darnos cuenta de que todos somos sirvientes. Número 5. Encuentros cercanos del quinto tipo es un documental de 2020 protagonizado por el Dr. Stephen Greer, quien explora cómo los seres humanos podrían establecer un contacto bilateral pacífico con civilizaciones extraterrestres.
Según un crítico, la película es el retrato de un hombre que insiste en que puede comunicarse con extraterrestres. Se centra en un ex médico que afirma no solo haber conocido a extraterrestres, sino también haber descubierto formas de comunicarse con ellos. Las afirmaciones hechas en el documental se vuelven cada vez más descabelladas con cada minuto que pasa. Encuentros cercanos del quinto tipo se apoya en científicos, investigadores y denunciantes que contribuyen a una narrativa extraña e inquietante. El Dr. Greer y sus invitados exploran narrativas desquiciadas en algunas entrevistas extrañas mientras detallan ideas complejas. Aunque no parecían ser teóricos de la conspiración exaltados, sino individuos sofisticados, las afirmaciones hechas por los entrevistados se vuelven cada vez más siniestras y extrañas. Greer y los otros entrevistados argumentan que los ciudadanos comunes pueden iniciar contacto con extraterrestres ellos mismos mediante lo que parece ser un estado específico de conciencia bajo condiciones muy estrictas. Adam Curry, un investigador en este tema, aparece en el documental donde habla sobre la intersección de la conciencia y la realidad física. Él sugiere que nuestra conciencia puede que no sea algo privado en absoluto y que puede proyectarse a distancia si tan solo lográramos desarrollar esa capacidad. Pero fue el testimonio del Dr. Russell Targ el que realmente dejó huella en los espectadores, en gran parte debido a su alto rango. El físico y cofundador del programa de visión remota del Instituto de Investigación de Stanford, respaldado por la CIA, argumentó que la conciencia no está limitada por el espacio y el tiempo. Y él explica que la visión remota demuestra que la mente puede percibir objetivos ocultos sin importar la distancia, afirmando que la conciencia humana no es local. Targ, un individuo respaldado por la CIA, revela que apoya la premisa de la película sobre cómo el pensamiento y la intención humanos pueden influir en el mundo físico. Y concluye su declaración insistiendo en que, a través de estados mentales tranquilos, uno puede contactar con civilizaciones extraterrestres avanzadas. Un concepto asombroso que cambió el documental de una conspiración descabellada a una iluminación potencialmente respaldada por los servicios de inteligencia. Número 4. La serie documental de 4 partes, The Deep End, sigue a la influencer espiritual y autora Teal Swan durante 3 años, y a cuyos documentalistas se les dio acceso a Swan y a su círculo íntimo. Los espectadores escuchan sobre sus denuncias de abuso, su ascenso a la fama y las acusaciones de que es una líder de culto. A lo largo del documental, Swan genera una preocupación generalizada y durante la serie, la influencer espiritual muestra una actitud hostil cuando personas ajenas al grupo la cuestionan directamente. Ella parece condescendiente con sus seguidores e insiste en que la pongan a ella por encima de cualquier otra persona. Su comportamiento controlador llega a un punto que los espectadores encontraron particularmente difícil de ver, y el momento fue capturado durante la filmación de una discusión grupal, donde Swan hizo que varios miembros del grupo básicamente se unieran en contra de una sola persona. Las críticas entre estos miembros se volvieron cada vez más personales y llevaron a una confrontación. Y cuando uno de los miembros cuestionó la dirección de Swan, la tensión dominó la sala. El momento, sin embargo, careció de gritos o altercados, pero estaba marcado por una inquietante falta de emoción. La escena parece más una presión social, no un diálogo, cambiando la narrativa de influencia espiritual a un comportamiento controlador y dominante que puede ser perjudicial para quienes sufren traumas que esperaban que Swan solucionara. En el número 3, el director, Spencer McCall, reconstruye la historia del Instituto Jejun en el documental de 2012 El Instituto. Y la película explora un juego de realidad alternativa basado en San Francisco que atrajo a unas 10,000 personas, muchas de las cuales no entendían completamente en lo que se habían metido. El instituto les permite explicar cómo Jejun desdibujó la línea entre las narrativas ficticias y la vida real con consecuencias extrañas. La película comienza con explicaciones de varios jugadores que afirman haber encontrado carteles extraños que los invitaban a visitar el misterioso instituto. Al llegar a ese lugar extraño, los participantes son iniciados en el juego a través de videos extraños y pistas crípticas. Durante estas entrevistas, el sentido de humanidad en estos jugadores comienza a desvanecerse lentamente. Empiezan a hablar de un juego de realidad alternativa con el mismo nivel de seriedad con el que se habla de la religión, de un evento que cambia la vida o de una sesión de terapia. Los entrevistados cambian su jerga de manera imperceptible. Aseguran que han sido elegidos para participar en lugar de haber sido iniciados en el juego, a lo que ellos llaman otra capa de la realidad que antes les estaba oculta. Luego, los jugadores revelan cómo a veces no podían distinguir quién era un desconocido y quién era simplemente otro actor del Instituto Jejun. Se preguntaban si las llamadas telefónicas ordinarias contenían pistas y trataban cada coincidencia como evidencia. Las entrevistas crearon una escena angustiante. Las líneas entre la vida real y la realidad alterna se desdibujaron y realmente no les importó.
Cuando el juego terminó, los entrevistados describieron sus vidas como aburridas y menos significativas, permanentemente afectadas por este extraño juego que parecían incapaces de describir. Número 2. El documental japonés de 1987, El ejército desnudo del emperador, Avanza, sigue al veterano de 62 años Kenzo Okusaki mientras intenta vengar a 2 soldados caídos de su antigua unidad y hacer responsable al emperador Showa por el sufrimiento durante la guerra. Es durante su búsqueda de respuestas que una pelea física y mucha persuasión finalmente sacan la verdad a la luz. Una verdad impregnada de horrores inimaginables que dejó a los espectadores al borde de sus asientos. La búsqueda de respuestas de Kenzo no fue nada tranquila. Con frecuencia, se involucraba en conflictos intensos que comenzaban como abuso verbal y culminaban en actos físicos. En un momento del documental, él afirma: "La violencia es mi fuerte". La película captura sus entrevistas con exsoldados y oficiales, cada uno ofreciendo una versión diferente de lo que les sucedió a los 2 hombres durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen que la deserción llevó a su muerte premeditada y otros dicen que fueron castigados por actos violentos contra los indígenas de Nueva Guinea. Después de una larga cruzada, extensas entrevistas y preguntas sin respuesta, Kenzo tiene un momento de confesión total que expone una narrativa inquietante. Habla con el capitán Koshimitsu, quien afirma haber ordenado la ejecución de los 2 hombres. Otros soldados entrevistados para el documental confirmaron la terrible experiencia, afirmando que tuvieron que terminar el trabajo. Un ex sargento también le cuenta a Kenzo en una entrevista aparte que otro soldado fue víctima de canibalismo después de que lo atraparon robando comida. También se cita al sargento diciendo que los indígenas no fueron víctimas de canibalismo porque eran demasiado rápidos para atraparlos y que, en cambio, en tiempos desesperados, hacían marchar a los soldados japoneses y luego se los comían para sobrevivir. Número 1. El documental ganador del Oscar, Marjo, explora la vida de Marjo Gardner, un sanador por la fe que, de niño, fue evangelista por un tiempo. Él es hijo de evangelistas profesionales que lo involucraron en el circuito sureño de campañas de avivamiento en carpas, donde tuvo que predicar desde la temprana edad de 3 años. Como resultado, sus padres obtuvieron bastantes ganancias, de las cuales él solo recibió una pequeña parte. La película muestra el regreso de Gardner al mundo del evangelismo, pero no como predicador. A través de entrevistas tras bambalinas, él revela que ya no cree en la historia que está vendiendo. Perdió su fe y por eso, en su lugar, utiliza la confianza de otros en las creencias religiosas para obtener ganancias. A través de estas conversaciones sinceras, él revela que solo está en esto por el dinero e incluso les muestra a los cineastas cómo estafa a creyentes desprevenidos para obtener dinero. El evangelista muestra un tono inquietante al hablar de su emprendimiento. Suena como si fuera algo normal, sin remordimiento ni culpa. El documental alterna entre creyentes llorando, tomas detrás del escenario, representaciones teatrales y conversaciones mecánicas. En un momento los espectadores están mirando a una multitud que se ha reunido para escuchar al predicador predicar, y al siguiente se ven envueltos en una revelación inquietante que les deja escalofríos, molestos por la mentira que se está representando ante una audiencia desprevenida. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.